continúe el interrogatorio hacia el fiscal José Domingo Pérez. Cabe señalar que esta es una comisión dedicada a investigar el acuerdo de colaboración eficaz y al cual, dicho sea de paso, también el señor Gustavo Gorriti fue citado para el día de hoy, pero señalando que había una presunta, o bueno, él no lo ha dicho presunta, hay conflicto de interés, lo ha afirmado en su portal de IDL Reporteros, del señor Muñante para con el Partido de Renovación Popular. Es por eso que él no va a ir. Se siente indignado el señor Gorriti de que el señor Muñante esté presidiendo aparentemente esta comisión. Entonces, por esa razón es que él ha decidido no asistir. Entonces, ya nos encontramos en mesa con nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor Víctor Andrés. Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se deberá que el señor Gustavo Gorriti exactamente no desee ir a la comisión a declarar? Es su deber. Sí, sobre todo si es un periodista serio, responsable, que ha tenido posiciones, se supone, coherentes y ciertas y verdaderas, donde ha expuesto durante muchos años, ha combatido con la corrupción, ha denunciado o ha hecho que denuncien a muchas personas, que luego ha apoyado a Odebrecht, ha salido a poner casi las manos al fuego por Odebrecht, diciendo que era una empresa que se había rehabilitado y que era ya buena, se ha vuelto buena rápidamente. Entonces, con todas estas labores que él ha tenido, evidentemente yo creo que es un error que no vaya, ¿no? Porque hay que colaborar con el esclarecimiento de las cosas que pasan todos los días en el Perú, ya sea en el Poder Judicial, el Ministerio Público o en el propio Congreso. El hecho que haya congresistas malos, que los hay por supuesto, no significa que no vayamos a la comisión. En todo caso vamos y dejamos nuestro punto de vista, podemos contestarle a uno y a otros no, podemos decir podemos quedarnos callados inclusive. Así que yo no entiendo por qué no vamos. Yo creo que es una clara demostración de que no queremos colaborar, ni queremos que se sepa más de lo que ya se sabe, y sobre todo es un poco de desprecio al Congreso, ¿no? Al Congreso, que es un Congreso desastroso, por supuesto que sí, pero el Congreso no es desastroso en sí, sino son desastrosos algunos parlamentarios, o muchos, o la mayoría de los que están ahí. Pero finalmente el Congreso representa la soberanía popular y por lo tanto voy, y si quieres voy, pero me quedo callado, nadie me puede obligar a hablar, pero sí te pueden obligar a ir. Estimado Víctor Andrés, vemos por parte del señor Gustavo Gorriti que estuvo ahí como uno de los personajes que siempre estaba colocando sus informes, sus reportajes, sus escritos en su portal en relación a la colaboración con Odebrecht, al acuerdo de colaboración, pero no está dispuesto a colaborar con la comisión investigadora del Congreso actualmente. Claro, y yo insisto, todos los que hemos actuado de alguna manera en temas, en política, directa o indirectamente, y sobre todo los periodistas que son los ojos y oídos de la ciudadanía ante el poder, ¿no? Y que ejercen una labor de fiscalización importantísima. Entonces yo creo que con mayor razón deben estar ahí para exponer sus motivos. Insisto, si crees que hay personajes dentro de la comisión que no merecen tu respeto o tu consideración o tu confianza, bueno, pues te quedas callado. Nadie te pueden invitar a ir, no te pueden obligar a hablar dentro de la comisión. Bien, pero el que se ha hecho presente es el fiscal José Domingo Pérez, luego de una serie de resistencias cuando el ciudadano Philip Butters presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional para que se dé a conocer el acuerdo de colaboración eficaz. Que él dijo que lo iba a publicar, y lo dijo su jefe, el señor Vela, y nunca lo publicaron. Hasta el día de hoy no está publicado. Lo que se sabe es lo que tiene Philip Butters a la mano y ha dado a conocer. Pero no creo que sea todo el informe o el convenio completo. Y además ellos se han jugado por el convenio. Hay que recordar que el decreto de urgencia, creo que era el 003 que se dio en época de PPK en octubre del 16, creo que fue, y cuya ministra en ese momento era la señora Pérez Tello, se dio un decreto que después se ratificó como ley, dándole una serie de facultades a los procuradores y a los fiscales para poder llegar a este tipo de acuerdos de colaboración eficaz.
y inclusive se quitó de la esfera de las negociaciones al Ministerio de Economía, lo cual es absurdo, porque Economía sabe de dinero, sabe de números, sabe de cuentas, y ahí hemos visto cómo ese convenio de colaboración eficaz, que lo promocionó tanto el señor Pérez con el señor Vela, con los procuradores Carrión y Ramírez, que los promocionaron y lo dieron como una solución a todos los problemas, y que viajaron varias veces a Brasil para confundirse con los brasileros, no solamente en una mesa de negociaciones, sino también en restaurantes. Lo importante es que ese convenio, ¿cuánto ha significado para el Perú? ¿Cuál es el costo-beneficio? Y el costo-beneficio es que le hemos entregado más de 10.000 millones de soles a ellos, y el Perú ahora no sabe la verdad. Y que ahora quieren incluso seguir operando en Olmos. Por supuesto que sí, en Olmos y en las rutas de Lima y en todas partes más. Y además, lo que no operan lo venden a testaferros, porque Bluefield es un testaferro de Odebrecht. Entonces, todo eso lo ha logrado este señor fiscal, estos señores fiscales, y además hemos visto cómo, hemos descubierto ya después, que el señor Barata vendió sus propiedades, pero no todas. Y algunas se las puso a nombre de sus hijas, y esas propiedades no podemos ahora tampoco echarles mano. Entonces, y además hay que recordar otra cosa, que la SUNAT le clavó una cobranza de 1.100 millones de soles a Odebrecht, y por obra y gracia de estos fiscales dijeron que no, que había que devolver la petición, que no podían la SUNAT pedirles nada porque tenían colaboración eficaz, porque ellas se habían acogido a colaboración eficaz. Y este dinero, los 1.100 millones, no era por nada más que los recibos que habían emitido Odebrecht a determinadas personas para cubrir los huecos que habían creado a través de las coimas que habían pagado. Y que fue previo, mucho tiempo antes de que estos señores empiecen a trabajar en el escándalo, ¿no? Ahora, Odebrecht ha sido una empresa que ha arrastrado a gobiernos también anteriores, que engloba diferentes periodos, y eso hace de que uno se quiera, o mejor dicho, muchos quieran justificar a Odebrecht para que justamente se aplique o se confirme lo que ha señalado Gustavo Gorriti, que es una empresa que se ha rehabilitado porque decidió cooperar con el Estado peruano, ¿no es así? Bueno, eso es lo que no se han querido vender esa idea, pero hay que recordar que Odebrecht llegó al Perú en el primer gobierno de García, y que empezó a tocar todo, y que trabajó con todos los gobiernos siguientes, y a todos los coimió, o a casi todos los coimió, por lo menos coimió a los principales personajes. Hemos visto cómo un viceministro de Transporte se ha fugado del país, que había robado y había coimeado y tenía cuentas en Andorra, en el Principado de Andorra, que está en las cordilleras de los Alpes, de los Pirineos. Entonces, bueno, con todo esto, sin embargo, le han dado otro tipo de facilidades. Se sospechaba de Odebrecht. Sí, fíjese, yo he estado en muchas reuniones de empresarios y diplomáticos. Yo recuerdo que estuve una vez en la Embajada de Brasil en su aniversario, porque nos invitaban, y he visto al señor Barata. No lo he saludado, por suerte, menos mal que no lo saludé. Porque si no, hubiera una foto de repente. Si no, habría una foto y bueno, sería fatal, pues ya la foto la foto se toma como una prueba de casi intimidad, lo cual es absurdo, ¿no? Lo cual es absurdo, pero en fin. Pero yo recuerdo que en esa reunión la gente había dos colas, para saludar al embajador de Brasil por su aniversario y para saludar al señor Barata. O sea, casi era un virrey en el Perú. Y siempre ganaba todas las obras, y siempre estaba con los gobiernos de turno. Yo recuerdo que Paniagua, cuando era presidente transitorio, muy poco tiempo, lo buscaba mucho la gente de Odebrecht, y Paniagua no quería recibirlos, que lo reciba el ministro fulano, sutano. Él no quería recibirlos, sentía que algo pasaba. Estamos hablando de hace 25 años, porque era muy raro que Odebrecht, además se asoció a Graña y Montero, que era una empresa importante, muy antigua y de mucho prestigio en su momento, pero que era minoritaria. O sea, se asocian, Odebrecht viene de fuera con todo el poder que tenía, y se asocia a la empresa más poderosa del Perú y la hace minoritaria y la hace partir. ¿Por qué? Porque era el señuelo, era la carnada
para poder llegar al gobierno de turno y poder a través de ese gobierno de turno tener más obras. Y efectivamente en todas las obras han entrado juntos, pero uno como mayoría y otro como minoría. O sea, el que venía de afuera era mayoría y el que estaba adentro era minoría. Entonces, con todos estos antecedentes, me da algo que pensar que estos señores fiscales y procuradores pues no tenían ningún tipo de olfato. No se dan cuenta que estaban tratando con una transnacional del delito y que por lo tanto ellos no tenían ni siquiera capacidad ni experiencia para poder negociar con una transnacional del delito. Los señores procuradores eran abogados para solucionar temas de robos de gallinas, pero no para tratar con Odebrecht, que era una empresa transnacional del delito. Ahora, doctor Víctor Andrés, usted recorrió diferentes medios. El señor Ramírez, por ejemplo, que era procurador de este caso de Odebrecht, el procurador del Estado, había sido cobrador coactivo de la Municipalidad de Ventanilla para multas de tránsito y licencias. Ese señor, ¿qué experiencia tenía para tratar con un monstruo de la corrupción internacional? Ninguna. Ahí lo pusieron. ¿Por qué lo ponen? Porque evidentemente querían que gane Odebrecht en las negociaciones. Y usted recorrió diferentes medios de comunicación en el 2018, 2019, 2020, señalando ello, y al final aquellos que se atrevían a más o menos mostrar a José Domingo Pérez y a Rafael Velabarba como ingenuos ante la poderosa Odebrecht eran vistos como obstruccionistas, y lo quisieron así señalar. Por supuesto, yo fui uno de los primeros que salí a denunciar todo esto, porque yo, por supuesto, yo sospechaba algo, no tenía ni un tipo de pruebas, me parecía muy raro que siempre gane Graña y Montero con Odebrecht en todas las grandes obras del Estado. Me parecía muy raro, muy extraño. Pero no tenía ningún tipo de pruebas. Pero cuando sale la denuncia en Estados Unidos se produce la denuncia de que Odebrecht lava activos en Estados Unidos, no coimea, sino allá lava activos, usa bancos en Estados Unidos para lavar dinero que viene de obras con corrupción en América Latina. Ahí dije, no, acá esto sí es cierto. Y lo dije en el primer momento, y esto surgió el año 2016, un poco antes de las elecciones inclusive. Yo lo denuncié en su momento, ¿y qué me dijeron? Al final, hasta amigos míos, periodistas, no, Víctor Andrés, ¿por qué te opones tanto? Debes tener tu codinome, Entonces, había una fe ciega hacia Odebrecht. Costó mucho demostrar todo esto. Y tan es así que se dio un decreto del 003 de urgencia para favorecerlos, quitándole poder de negociación sobre dinero al Ministerio de Economía, que es lo único que sabe, manejar dinero, y dárselo al Ministerio de Justicia o a los procuradores, y poner dos procuradores imberbes que conocían de cobrar licencias morosas, pero no sabían nada de tener que negociar con un monstruo de la corrupción. ¿Y cómo juzgaría usted, bajo qué calificativos entraría a señalar a José Domingo Pérez y a Rafael Velabarba respecto a Odebrecht, hasta con lo que hemos visto hasta hoy, 2025? Bueno, ingenuos, falta de experiencia también. ¿Qué sabe un fiscal como el señor Pérez, que venía de Arequipa o de Moquegua, qué sé yo, en tratar con una transnacional del delito, y además transar y negociar miles de millones de soles? ¿Qué sabe ese señor? Sabe quizás manejar la economía de su casa, pero ¿qué sabe ese señor para poderle perdonar cosas tan importantes? Y de tanto dinero permitir que se venda a Chaye, que se venga el dinero, permitir todo. ¿A cambio de qué? De una promesa. Y además, peor aún, con una cláusula que no pusieron. Señores, negociamos con usted y usted renuncia a cualquier tipo de pretensión o de reclamo que tenga en el futuro. Esa cláusula que la pone cualquier estudiante de Derecho en cualquier contrato, hasta de alquiler de una bicicleta, ellos no la pusieron. Y por eso es que tenemos hoy día, le hemos perdonado más de 10.000 millones de soles a Odebrecht, y Odebrecht nos sigue metiendo juicios y lo sigue ganando. Y esa es una consecuencia que se viene haciendo al final lamentable para todos los ciudadanos. O sea, la pagamos nosotros, los ciudadanos de a pie. ¿Usted sabe cuánto pagamos anualmente para cuidar tubos de Odebrecht? ¿Cuánto? 40 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de 170, 180 millones de soles que el Estado peruano le paga por cuidar tubos que no son nuestros.
del gasoducto, que son tubos de Odebrecht, y cuya obra no se hace por la quiebra de Odebrecht en el mundo. Ellos no consiguieron financiación porque estaban desprestigiados. O sea, no pudo continuarse el contrato, no por culpa del Perú, sino por culpa de ellos. Y aún así les pagamos sus tubos. Ahora, bajo la figura de esta misma comisión en la que se encuentra nuestro reportero Renzo Guamán y la que está presidiendo el congresista Alejandro Muñante, también se ha sentado el señor Jaime Villanueva y ha declarado, ya ha señalado allí a que el IDL, Gorriti estarían siempre presentes y estuvieron presentes allí en el Ministerio Público, muy de cerca los fiscales, y si consideramos que Gorriti tenía comunicación directa con Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, cuanto más con los fiscales más cercanos. ¿Hay posibilidad de que Gorriti tenga temor de que sea investigado por este caso? Bueno, yo supongo que sí, porque si no estaría en el Congreso diciendo todo lo que sabe, ¿no? No es colaboracionista, no lo vemos que está colaborando. Es una pena porque es un hombre inteligente, es un hombre que ha hecho un buen trabajo en su momento, que después evidentemente perdió control de sí mismo, por decirlo de alguna manera, pero creo que debería él allanarse a cualquier tipo de investigación para levantar todas las cosas que se dicen de él y de su ONG, ¿no? Ahora, doctor Víctor Andrés, ¿cómo ve usted, pasando al tema ya de la Fiscalía de la Nación? Lo hemos conversado con el abogado de Patricia Benavides, Juan Mario Peña Flores, pero desde su análisis, también como analista político, ¿cómo lo observa esta resistencia por parte de Espinosa? Es un pleito, ¿no? Es un pleito entre dos mujeres, ¿no? Esa es la verdad. Es un pleito. Yo no soy, bueno, soy abogado, sí, pero no ejerzo hace 30, 40 años y si me viene alguien a tocar la puerta para que los defienda, le digo que no, porque van a perder, porque ya he perdido conocimiento de muchas cosas que han pasado, ¿no? Inclusive de las leyes actuales. Pero lo que yo veo es una lucha infraterna entre dos mujeres, ¿no? Y eso le hace daño ¿a quién? Al litigante. Le hace mucho daño al litigante, a la justicia. Le hace mucho daño. Mire, hay cosas que un país puede dejar de hacer, pero lo que no puede un país es no tener justicia. Claro. Porque la justicia es tremendamente negativa para el hombre de a pie como para el hombre que quiere hacer negocios con negocios propios, privados o públicos. Le quita confianza al inversionista y le quita confianza al ciudadano de a pie que quiere, que vive tranquilo, sabiendo que si pasa algo le pasa, tiene una justicia que le puede reconocer sus derechos. Pero en el país no puede vivir sin justicia, puede vivir sin ejército, pero no sin justicia. Y eso es lo que está pasando en el Perú. No hay justicia y tenemos un Ministerio Público que se le ha dado demasiado poder, es demasiado importante, es demasiado protagónico, todo eso se permite y tenemos un espectáculo triste del país. Pero peor aún, mire, hay que leer las declaraciones de la señora Delia Espinosa con respecto al mensaje presidencial. Yo no creo en la señora Boluarte, yo soy opositor a la señora Boluarte, etcétera. Eso es clarísimo y es evidente. Pero lo que no puede hacer la fiscal de la Nación es criticar el mensaje presidencial bajo una óptima política. Eso no lo puede hacer. Eso, además, nadie lo haría. Nadie tiene por qué. O sea, ella es un poder del Estado que critica a la jefa del Estado. No se puede aceptar eso de ninguna manera, diciendo de que no ha dicho nada, que se ha olvidado de esto. Es decir, hay que leerlas palabra por palabra y te das cuenta que es un pronunciamiento político de la fiscal de la Nación contra la jefa del Estado. Eso no se puede ni aceptar. Y me parece que esa es la mejor prueba de que esta señora actúa políticamente, no actúa como una fiscal objetiva e imparcial. Ahora, ¿usted ve que esto tenga un buen término, el hecho de que se esté utilizando al Ministerio Público como un instrumento de politización mediática? De todas maneras, yo diría que, mire, yo todo creo que en parte desde Vizcarra se metió a querer manipular el poder políticamente el poder judicial y el Ministerio Público. Hay que recordar que él dejó al señor Bolsonaro con la mano extendida en una transmisión de mando con un país que es vecino
del Perú, muy importante en América Latina, y socio del Perú en muchas cosas, con el cual tenemos que tener una buena relación y seguir trabajando con ellos de la mano para buscar el desarrollo de la Amazonía juntos. Bueno, en el aire. Este señor dejó a Bolsonaro con la mano extendida y se rezó corriendo para defender a Pérez y a Vela, que solamente los habían cambiado de ubicación. Es como si vas al cine y te cambian de butaca. Eso es increíble. Y luego se reúne en su casa con fiscales. ¿Para qué? Para perjudicar. O sea, Vizcarra es el primer jefe de Estado que yo conozco, que yo recuerdo, en que utiliza el Ministerio Público y el Poder Judicial para atacar a sus adversarios. Y vamos a hablar de Vizcarra luego del corte, porque esta semana también vuelve a hacer noticia el expresidente, puesto que se va a evaluar una nueva prisión preventiva. Pero no se desconecten de Betel Noticias. Somos Betel Radio, la voz que inspira. Regresamos en Hora Punta en breve. Día. 11:01 de la mañana, esto es Hora Punta. Mi nombre es Juan Diego Berna y estamos conversando con el excongresista de la República, el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Habíamos estado dejando la conversación en la forma en la que el señor Martín Vizcarra se enarbola de la reforma de justicia en el 2018, y es por eso que esto tiene impacto hasta hoy, 4 de agosto, lunes 4 de agosto del 2025. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia, a lo que anteriormente se le conocía como el Consejo Nacional de la Magistratura, este organismo autónomo constitucionalmente reconocido para nombrar, seleccionar, sancionar y ratificar jueces y fiscales, fue el que desaparece Martín Vizcarra por el famoso caso de los CNM audios. Pero entiendo que había una sucesión constitucional donde los suplentes de los consejeros en aquel entonces señalados de corrupción y vinculados en claros actos de corrupción podían asumir los suplentes, pero no fue así. Se cierra, se declara en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y pasa a crearse la Junta Nacional de Justicia. Una junta que hoy por hoy no ha tenido, digamos, la firmeza para poder hacer valer sus resoluciones. No acató la señora Delia Espinosa la resolución de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema, y ahora la Junta Nacional de Justicia le ha dado como plazo máximo hasta hoy para que Fiscalía pues reconozca como fiscal suprema a la señora Patricia Benavides. ¿Cuánta implicancia tiene aquello el señor Martín Vizcarra, doctor Víctor Andrés? Mucha. Yo creo que él se equivocó, bueno, no sé si se equivocó, quiso acertar, pero evidentemente no pudo acertar. Yo creo que él primero logró lo que es difícil, que siendo un hombre desconocido, por lo menos en el ámbito nacional, él logre ser primer vicepresidente del señor PPK, que era un hombre sin experiencia política, un lobista internacional muy destacado, con muchos contactos, un hombre relativamente simpático, dueño de un humor que yo no comparto, pero parecería que a algunos le gustaba, y lo logra poner, sin conocerlo, eso lo ha dicho PPK, a un señor que no conocía, Vizcarra, que había sido gobernador regional de Moquegua, y en Moquegua es de los departamentos con mayor plata en el Perú, y que sin verificar si había sido honesto, serio o responsable, simplemente le dijeron que era bueno y se acabó y lo puso, sin conocerlo, de primer vicepresidente a un hombre que ya tenía casi 80 años. O sea, muy irresponsable de su parte Kuczynski y toda la derecha que apoyó a Kuczynski en aceptar esta fórmula presidencial, que de un sujeto que nadie conocía simplemente porque era de Moquegua, era provinciano, y con un hombre inexperto y mayor, que ya tenía problemas de salud en ese momento y tenía una edad respetable. Entonces me parece que es una gran responsabilidad de él, de Kuczynski, y de los que lo acompañaron. Y Vizcarra se aprovechó de eso, fue ministro de Transportes, qué casualidad, siendo él parte del club de la construcción, siendo constructor, su compañía socia de Graña y Montero, y que le creaba maquinaria a Odebrecht. Entonces, ministro de Transportes, lo cual ya hay un conflicto de intereses, y luego favorecía a Chincheros y el aeropuerto del Cusco, que él dio una norma especial que firmó Fiorella Molinari, una adenda, que reactivó un contrato muerto
y que esa reactivación le ha costado al Perú un juicio y perder 91 millones de dólares de indemnización, sin haber invertido Cunturhuasi absolutamente un centavo. Entonces, con todo esto, lo que hizo Vizcarra fue trabajar para que caiga Bukuczynski y subir él, porque sabía que de esa manera podía subir, de la otra no. En una votación popular no iba a subir. Luego de haber dicho que si es que a PPK lo vacaban todo o renunciaba, todo se iba. Así es, así es. Y en la segunda oportunidad le prometió eso a Kuczynski, según ha declarado Kuczynski, y no cumplió, por supuesto. Él, a mí me consta, porque yo recibí una llamada de él y hasta dos inclusive, él empezó a trabajar para la destitución y la vacancia. ¿Vizcarra lo llamó usted para trabajar? Sí. ¿En qué año? ¿2019? Sí, 18, perdón. Sí, antes del golpe, de la renuncia. De la renuncia. Antes de la renuncia, Ajá. para buscar mi apoyo. Lo llama y ¿qué le dice? No, que él está dispuesto a asumir todo y que necesita su apoyo porque ve que esto va a terminar mal. Ya había habido una votación inicial que se perdió, pero venía la segunda, y que ante una renuncia él se comprometía a trabajar con todos nosotros, con el Congreso, etcétera, etcétera, y que necesitaba nuestro apoyo. Es decir, Martín Vizcarra, que se encontraba en ese momento en Canadá, si no me equivoco. La llamada la recibí desde Canadá. Él estaba ya preparando el terreno para ver. Exactamente, convenciendo y llamando a los parlamentarios, a los más notorios, digamos, no notables, notorios, Okay. por si acaso, para comprometerse a trabajar con ellos, y en el caso que el señor PPK o sea vacado o renuncie, y efectivamente renunció. Entonces hubo confabulación con usted, con el señor Vizcarra. No, conmigo no. Él llamó a todo el mundo a buscar, a decir lo que iba a hacer, y que buscar el apoyo. Bueno, lo escuchamos con mucho gusto y bueno, se acabó. La Constitución es la Constitución. Si el señor PPK renuncia, pues él tiene que subir, no vamos a impedirlo. Pero fue un año, en el 2018, marcado por su traición a Pedro Pablo Kuczynski, por el cierre del Consejo de la Magistratura. En el 2019, marcado por el cierre del Congreso. Él además empezó a hacer una campaña demoledora con la prensa a su favor, dándole mucha plata a muchos medios, y empezó a hacer una campaña, como era de la Club de la Construcción. Él se apoyó en el Club de la Construcción para esa campaña inmensa, porque él era defensor de Odebrecht, defensor de Grany Montero, defensor de los constructores, y empezó a trabajar con ellos. Amenazaba al Congreso constantemente, tan es así de que el Congreso aprobó, porque si no él declaraba negación fáctica, la famosa reforma electoral, para que los partidos puedan inscribirse con 27.000 firmas y que tenían que participar el 10% de sus militantes en las elecciones, un voto, un militante. Todas esas reformas que se hicieron fueron presionadas por él, y después el plebiscito o el referéndum que sacó. Entonces él empezó a trabajar en eso. Ahí se veía perfectamente bien que él quería gobernar solo, y yo se lo pregunté en una mesa redonda larga, con una serie de personajes del Congreso, con él, en el salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Le dije: oiga, señor presidente, ¿usted va a hacer el Congreso? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahí está, registrado. Eso fue un mes antes. Pues ya sabíamos que algo iba a pasar. Pero es que no lo dejaban gobernar, decía él. Así es. Eso es falso. Pero así es que fue. Así todos los presidentes cerraron el Congreso. Bueno, exactamente. Le voy a contar una. Yo le dije, inclusive, a la hora que nos levantamos, me acerqué y le dije: oiga, señor presidente, quiero recordar lo siguiente. El Congreso más obstruccionista que ha tenido el Perú los últimos 100 años probablemente, ahí salió el Congreso del 63 al 68, que manejaba el APRA con el odrismo contra el presidente Belaúnde. En 5 años de gobierno le tiraron 11 gabinetes, 11 ministros, 5 gabinetes, 11 ministros. En ese periodo de 5 años. Así es, o sea, cada 6 meses, nuevo gabinete. Salían ministros y entraban otros. Eso lo hizo. Y sin embargo, Belaúnde, la calle le pedía que hiciera el Congreso, los militares le pedían que hiciera el Congreso, y nunca lo hizo. Nunca lo hizo, y por eso es que pudo regresar 2 años después con una alta votación para ser elegido presidente por segunda vez. O sea, le digo eso porque este Congreso no tiene nada que ver con el otro. Es un Congreso muy light, es un Congreso, una oposición muy elemental, muy básica. No es la gran oposición que había antes. Entonces, como diciéndole: oiga, puede trabajar usted con ese Congreso. Es cuestión de tener buenos puentes de comunicación. Entonces, aún así, por supuesto que le entró por un oído y le salió por el otro lo que yo le dije, y 30 días después cierra el Congreso.
y gobierna dictatorialmente hasta el nuevo Congreso. Eso la gente se olvida. Durante 8 meses o 9 meses es el dictador Vizcarra, porque no había Congreso y gobierna con decretos de urgencia. Entonces se volvió dictador y en esa época hizo muchas cosas que hasta ahora sobreviven. ¿Debe estar preso Martín Vizcarra para usted? Por supuesto que sí. Y condenado, inhabilitado. Él cerró el Congreso a patadas. Él cerró el Congreso sin ningún tipo de excusa, inventando una figura que no existe y que no existió ni existe. Y lo cerró, mandó la policía primero, antes de su discurso, rodeó el Congreso con la policía, impidió que la gente entre y salga, y en ese momento, minutos después o una media hora después, habló anunciando el cierre del Congreso. Entonces, todo eso es un acto dictatorial, es un golpe de Estado que él dio. Y yo creo que hay que enseñarle a los presidentes democráticos, sobre todo, porque los otros es difícil que puedan aprender, pero los democráticos, que el Congreso no se cierra. Hay que cohabitar o convivir con el Congreso y procurarse tener buenas actuaciones, buenas obras para poder convencer al Congreso que lo apoye. Yo le decía al señor Vizcarra lo que decía el presidente Belaunde: a más obras, a más oposición, más obras hago yo. Doctor Víctor Andrés, y así como Pedro Pablo Kuczynski escogió sin conocerlo a Martín Vizcarra como su vicepresidente, en el caso suyo, que está ya como precandidato de Acción Popular, ¿conoce a quiénes serían sus vicepresidentes? No, todavía no, porque falta mucho tiempo, 2 o 3 meses es una eternidad en política, y eso se tiene que negociar con el partido, hablar con el partido y conversar pues con algunos líderes importantes y buscar siempre una plancha de consenso, ¿no? Que pueda representarlos a todos, ¿no? En general. Doctor Víctor Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también. Ha estado en nuestros estudios el doctor Víctor Andrés García Belaunde.